Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa, a nuestra querida radio. Hoy acompañando a dos grandes compañeras como Sonia Tesa y Luciana Pecker, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos que esté aquí presente con nosotros. También está acá la compañera que es parte del equipo de Sonia de la editorial. Y cuando armamos con Sonia la presentación, que ya se hizo en la Feria del Libro, la primera, yo le decía que el libro de Sonia llegó en un momento muy particular de la vida de los argentinos y las argentinas, donde nada más y nada menos tenemos un sector de la derecha y de la ultraderecha que desembosadamente dice que va a avanzar sobre los derechos que hemos conseguido en los últimos años, y lo dicen sin ningún reparo. Esa gente viene, a lo contrario que dice Sonia, a invisibilizar derechos y a terminar con algunos de ellos. Desde nuestra querida radio pública, que también se ve en este momento amenazada, como todos los medios públicos, por estos mismos sectores, bueno, trabajamos todos los días desde nuestros micrófonos, generando contenido y dando espacio a aquellos sectores justamente que trabajan todos los días en defensa de la educación pública, de la salud pública, de los derechos feministas y de disidencias. Y estamos trabajando arduamente en ese sentido para poder dar batalla en este momento tan especial. Yo desde ya les agradezco a ustedes la presencia y le vamos a pedir un fuerte aplauso para Sonia, para Luciana en este momento. Bueno, buenas tardes, buenas noches, estamos ahí. Yo soy Laura Rossi, soy una de las editoras de Brumana, editora. La otra es Carolina Musa, que está sentada ahí. Nosotras somos una editorial independiente de Rosario. Y voy a decir lo mismo que dije en la primera presentación, porque si hay gente, dije lo mismo. Este es un libro muy especial para nosotras, porque es el primer libro que salimos a buscar. En general, una editorial, los escritores mandan sus textos, nosotras después decidimos, si nos gustan mucho, los podemos publicar, lo hacemos, pero ese libro ya existe. Y si no lo hacemos, no lo publicamos nosotras, lo va a publicar alguien más. Pero en este caso, este libro surge de una pregunta que nos hicimos como editoras, que fue, bueno, ¿por qué no existe un libro de Sonia Tesa? ¿Cómo puede ser que Sonia Tesa no tenga su libro? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces le escribimos a Sonia, con quien no teníamos el vínculo que tenemos ahora, y esto lo quiero decir también porque si bien nos conocíamos de nombre, Brumana ya había arrancado, pero teníamos 5 libros editados. Y ella se reunió con nosotras y lo venía pensando, se dieron esas cosas también, pero ella confió en nosotras. Y sabemos cómo son los proyectos editoriales, sabemos cómo es este país, no vamos a hablar de eso ahora. Bueno, podía haber salido mal, podía haber quedado en el medio, quedado trunco. Entonces, a partir de eso fueron 2 años de mucho trabajo, porque no es lo mismo un artículo en el contexto de un diario que un artículo en el contexto de un libro. Fue muy ardua la selección, porque esto es una ínfima parte del trabajo de Sonia. Y hay todo un proceso de reescritura, van a encontrar también actualizaciones, postdatas, porque ella siguió las historias y siguió los casos. Así que fue un trabajo que yo me di cuenta en la primera presentación que fue monumental lo que hicimos, fue tremendo. Pero bueno, ahí está. Otra cosa que me olvidé decir en la primera presentación es que tenemos el lujo de tener la fotografía de tapa de una fotógrafa cuya historia está también en el libro, que es Virginia Benedetto, que es una reportera gráfica rosarina, que muchos conocerán porque es la que cubrió la revolución de las mujeres kurdas. Nosotros tenemos el lujo de tener otra etapa con una foto de Virginia y que, bueno, que esté también con esta foto que es maravillosa. Esto me había olvidado de decirlo. Bueno, nos alegra un montón. Entonces este libro es muy especial por eso, es muy especial porque pudimos conocerla a Sonia, y Sonia es una persona muy especial. Y lo que hace es esto que estamos haciendo ahora, que es que este es un libro que abre redes. Entonces estamos nosotres hoy acá, estuvimos en esa primera presentación. Tenemos el lujo de que esté Luciana Pecker con nosotros acá. Luciana le puso palabras a ese libro, lo tienen en la contratapa y ahora le está poniendo el cuerpo, que es un poco lo que hacemos.
ponerle el cuerpo a esto. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias, Sonia, por confiar en nosotras. Y muchísimas gracias, Luciana. Bueno, ahora me toca hablar a mí. Primero agradecerles a todos que se hayan venido y a todas y a todos que se hayan venido en un día bastante hostil para salir de casa, hay que decirlo también. Así que gracias por estar aquí. Bueno, yo tengo que hacer agradecimientos que no me quiero olvidar. Por supuesto a Caro y a Laura, porque a mí me costó mucho. Primero entender que este libro existía, fue bastante arduo para mí. Que podía hacerse, que existía, que ya estaba hecho, fue todo un proceso. También pensaba, cuando Laura lo dijo, que alguien que me venía insistiendo hacía mucho tiempo para que escriba un libro fue Luciana, desde aquellos primeros encuentros. Seguro en 2016, en el encuentro acá, lo hablamos mucho, pero también lo habíamos hablado antes, así que bueno, gracias a Luciana. El día de la primera presentación me olvidé agradecerle a mi viejo, que le quiero contar esto, mi papá estuvo internado unos días allá por fin de mayo, principio de junio, y uno de los días estaba ahí, que bueno, no estaba muy bien, y me dice, hija, ¿cuándo va a salir tu libro? Y yo le decía, papi, tenés que ocuparte de otras cosas, no de eso. Y otras cosas eran curarse. Bueno, ahora está bien, pero bueno, no quería dejar de agradecerle porque... acá está mi hermana estuvo en la primera presentación, está mi sobrino, y para mí ese apoyo familiar y tener un contexto así tan amoroso por allá abajo, recibiendo a la gente, está mi compañero, Manuel, toda esa red amorosa también hace la posibilidad de hacer lo que una desea, encontrarse con historias que por ahí son duras, pero después poder tener un lugar donde... una se siente muy querida. Le quiero agradecer a Silvia Saavedra, primero porque desde que yo hago la siesta jugada en esta misma radio de 13 a 15, algo del jugar a hacer radio se hizo muy gozoso. O sea, yo disfruto mucho de hacer radio, a la mañana también, pero mi programa es realmente para mí festivo, venir todos los días y saber que de 13 a 15 puedo hacer lo que quiero, que nadie me dice... no digas esto, no hagas esta nota, o sea, es en un contexto de una libertad total y eso también se agradece porque no es tan habitual. Y bueno, y también quiero agradecerle a muchas personas que a lo largo de todos estos años de trabajo, que son muchos, confiaron en mí para contar una historia, que me vinieron a contar algo. Hoy hablábamos con Lu de uno de los primeros textos, que es de la historia de Alejandra Soledad, una chica que murió en el año 2003 como consecuencia de un aborto clandestino, y yo pude entrevistar a la mamá porque hubo una compañera feminista de San Lorenzo que me llevó hasta la casa de la mamá en Puerto General San Martín y me dijo, contá esta historia porque nosotras queremos que esto se haga visible. O sea, una no llega a las historias por generación espontánea. Entonces también tengo que agradecer esa confianza que se deposita en mí, compañeras, compañeros que vienen y me dicen, mirá, está esto. Bueno, eso también hace a mi trabajo cotidiano. Y por supuesto hay muchas personas acá. Bueno, Diana Belfiori, que escribió uno de los dos prólogos, uno es de Luciana y el otro es de Diana, que está entrando ahí, le pasó. Y que, bueno, para mí también la posibilidad de que escribieran Diana y Luciana son dos personas, son mis amigas, y también son dos personas que han trabajado y pensado el feminismo desde sus posiciones, desde su trabajo cotidiano, de una manera que a mí siempre me admira. O sea, yo siempre, cuando las escucho, aprendo algo. Trato siempre, de todos modos, de aprender algo de cada persona que escucho. Eso es algo que me parece que me mantiene haciendo periodismo después de más de 30 años, ¿no? El sentir que cualquier persona que te cuenta algo te puede enseñar o por lo menos ayudar a mirar de otra manera. Y por supuesto hay algo que digo ahí en los agradecimientos, que a las feministas de antes, que hubo una insistencia mía en los últimos años. No está Lilian por acá, pero nosotras con Lilian, con Joaquín Parma, con Romina Garrido y con Pame Gerosa hicimos una experiencia que es de lo más hermoso que hice en mi vida, que fue Revolucionistas,
y eso fue ir a buscar, o sea, tirar del hilo de la historia de los feminismos de la ciudad, y para mí es importante rescatar esa historia. Y miren si será importante que hubo un momento en la cresta de la ola, ya por el 2018, que creíamos que la historia empezaba, no que nosotras, pero que había una creencia de que la historia empezaba ahí y que iba a ser siempre así. Y ir a encontrar a las compañeras que se habían movilizado en los años 80 siendo un puñado, y peleando realmente contra los molinos de viento, digamos, hoy nos da una respuesta a que la lucha nunca va a terminar, porque hoy están en riesgo cuestiones básicas, pero en la cresta de la ola o en este momento de reflujo siempre vamos a tener que pelear. Y eso para mí es como siempre digo, para mí es como un norte, ¿no? Si estamos en todos los medios y hay miles de periodistas feministas, mejor. Si somos unas pocas, sigamos. Y recordemos que hubo, eso lo decía ayer en una charla que tuve con otras periodistas feministas, cuando hicimos Revolucionistas, perdón Lu, porque creo que me fui por otro lado, pero cuando hicimos Revolucionistas, revisando en los archivos del Museo de la Memoria, yo revisé el archivo de Argüiña Galiquio, que a lo mejor muchas personas acá porque bueno, acá hay toda gente más bien grande, pero Argüiña fue abuela de Plaza de Mayo, falleció hace ya unos cuantos años, 2008, 2009, y en sus archivos yo encontré el programa de del tercer encuentro nacional de mujeres, que así se llamaba entonces, que a la vez era el primero que se hacía en Rosario. Y después, yendo a buscar la historia de las compañeras de Unidas, que fue una agrupación feminista autónoma que activó por allá por principios de los 80, 81, acá en la ciudad de Rosario, una de esas compañeras me dio una foto del primer acto que se hizo por el Día de la Mujer acá, que fue en 1986, en el cruce de las peatonales. Habían hecho una intervención artística formidable, eran muy creativas las compañeras de Unidas, y en esas fotos estaba Esperanza Labrador, que fue una de las dos fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, con un megáfono defendiendo la posibilidad de que además esa lucha era también con los compañeros de las disidencias sexuales, le decimos ahora. En ese momento ellos eran del movimiento de liberación homosexual. Entonces ese entramado, bueno, voy a tratar de no emocionarme, ¿no? Pero yo digo, si las madres y las abuelas pudieron, ¿cómo no le vamos a poder ganar a Milei? Eso les quiero decir. Otra cosa. Y especialmente le quiero agradecer a Luciana, porque Luciana es una de las periodistas más reconocidas del país. Hoy nos pasó algo impresionante, que fue que yo fui a pedir la cuenta en el lugar donde almorzamos, ahí en el mercado del patio, y veía que una chica me miraba raro, una chiquita que era chiquita digo porque no tenía 20 años, que era una de las mozas. Y entonces la cajera me dice, ella te quiere decir algo. No, me dice, yo la admiro mucho a Luciana. Le digo, acércate y decile, porque la gente a lo mejor no sabe que a nosotras bueno, a Luciana ni hablar, ¿no? Que la que tiene muchas más admiradoras, que también nos hace bien. Entonces la chica se acercó y se recontra emocionó. Fue muy emotivo porque ella le dijo un montón de cosas hermosas que Luciana si quiere las dirá y si no, no, son de ella. Pero yo pensé en ese momento que también tenemos responsabilidad por esas pibas. También tenemos responsabilidad de pelear porque esas pibas no tengan que volver al silencio, porque no tengan que volver a tomar como natural la violencia machista, porque no tengan que volver a pasar por cosas que nosotras pasamos. También tenemos esa responsabilidad, más allá de que asumamos todas, bueno, en este momento tenemos que asumir también la responsabilidad de que no podemos permitir que se vuelva atrás y que se desconozca la violencia machista, no lo podemos permitir. Bueno, dicho todo esto, Lu, teníamos otro plan, pero vos dirás. Bueno, y gracias a Luciana, porque Luciana se tomó un colectivo, se vino para acá con su hijo, con un gesto de amorosidad que para mí es, o sea, yo no me lo voy a olvidar nunca porque Lu trabaja un montón todos los días y tomarse el cole y venir a presentar el libro, un gesto de generosidad inconmensurable. Gracias, Lu. Bueno, vos ahora querías leer el prólogo.
Ahora Lu va a leer el prólogo que hizo para el libro. No, decía con toda la emoción que significa lo que está contando Sonia y el momento en el que estamos, en el lugar donde estamos, ¿no? En un medio público que quieren hacer volar por el aire. Yo soy muy plural y creo mucho en la pluralidad, pero también creo en la democracia. Y estamos en un momento que nos enfrentamos a una democracia que puede terminar. Tenemos un gran plan que es defender los medios públicos, la libertad de expresión de las periodistas, los derechos que son de vida o muerte que hemos logrado en todo este tiempo y no volver a ser invisibles nunca más. Tenemos una sola opción, que es defendernos, que es sostenernos, que es cuidarnos y que es revalorizarnos. Esa opción es con historia. Hace muchos años que le digo a Sonia que tiene que escribir un libro. Para mí Sonia Tesa, y de hecho ver, ¿no?, lo que pasa en Rosario con ella es emocionante, es la mejor periodista federal, digo federal como orgullo, ¿no? Porque por supuesto que es la mejor periodista del país, pero para salir, por supuesto, de la mirada de la ciudad de Buenos Aires, feminista de la Argentina, es una periodista que admiro cabalmente desde hace muchísimos años, que trabaja con una precisión que todavía le preguntan cómo hace, y no cómo hace por lo grosa que es, sino porque todavía las mujeres tenemos que revalidar lo que hicimos. Y voy a ser muy clara, ¿no? Más allá de lo que se disputa electoralmente entre fuerzas de distintos partidos, progresistas, populares, peronistas, no solo nos enfrentamos a fuerzas antidemocráticas, sino a un discurso que también está entre fuerzas que son democráticas, que busca también volver a hacernos invisibles. Y volver a ser invisibles a las mujeres con voz pública y volver a ser invisibles a las periodistas. El fenómeno feminista en la Argentina se construyó con mucha historia, como dice Sonia, y se construyó con una parte muy importante que fue la narrativa feminista, ponerle palabras a lo que pasaba. Y eso se hizo con un periodismo que, como se muestra en este libro, que, como decía la editora, es apenas una partecita de todo lo que escribió Sonia, que fue contando, acá hay violencia, acá hay muertes, acá hay represión policial, acá hay mujeres desangradas, acá hay mujeres que pierden a sus hijas. Ese periodismo es el que hizo que el 3 de junio del 2015 no naciera de un repollo, sino que naciera de un discurso sostenido. Yo también sentí con esa chica, porque cuando alguien llora, nosotras sabemos por qué llora. Llora porque en alguna parte de su vida fue violentada. Y tenemos una responsabilidad con esas pibas, porque hoy la fuerza antidemocrática, con Victoria Villarroel a la cabeza, y digo a la cabeza, busca nuestra cabeza, reivindica la muerte, nos amenazan de muerte y dicen que no hay violencia de género. Argentina es el país que generó el Ni Una Menos y una marea verde que llegó a toda Latinoamérica. Y acá hay que dejar de ser ingenuos. Hay fuerzas que buscan detener el poder que generó la transformación feminista. ¿Cuál es ese poder? Entender que el futuro puede ser mejor que el pasado, por lo menos en algunos aspectos vitales. Y no nos están buscando derrotar por lo que hicimos mal, sino por lo que conseguimos. Entonces, la peor de las derrotas es darnos por vencida antes que nos quiten todo. Estamos a tiempo de que nuestra libertad no retroceda, porque no está en juego que la libertad avance, sino que nuestra libertad retroceda. Y lo tenemos que hacer por esas pibas, y lo tenemos que hacer sin pedir que seamos, que las periodistas o las que ponen el cuerpo sean heroínas, sino generando redes de sostén para que se pueda seguir escribiendo y para que se pueda seguir generando narrativa. Si no, esa fuerza, esa libertad de expresión que generó que en la Argentina haya más libertad que en Colombia, que en Brasil, que en Guatemala, que haya menos represión de la protesta social, puede estar ante una cornisa. Entonces hay que sostener. ¿Qué sostener? Es leer. A veces también es suscribirse, a veces es comprar libros, a veces es escuchar el programa de radio, es multiplicar, es salir a la calle, es bancar con cuidados también a que puedan haber voces. La derecha entiende muy bien la verticalidad del autoritarismo.
Nosotras no somos verticalistas, pero tenemos que sostener a las que hablan, tenemos que sostener a Sonia y multiplicar las voces y entender que esta historia es la historia de un movimiento que gestó que hoy las cosas sean mejores que antes y que es tanto una disyuntiva histórica en donde el retroceso puede salir demasiado caro. El libro empieza, y ahora les quiero compartir el prólogo, por supuesto, con la historia de una mamá, ¿no? de Alejandra, que la contaba, y de Karina, que pierden a sus hijas por la clandestinidad de un aborto. Cuando lo leí, por supuesto, siempre leí las notas de Sonia, me impactó, porque soy la mamá de un adolescente. Pensar en perder a tu hija, por supuesto, es algo que me descalabra el alma. En el Congreso de la Nación, con ese debate abierto que fue el del aborto legal, seguro y gratuito, y entendamos muy bien algo. La Argentina tiene más de 100% de inflación anual. Si por algo está en riesgo la continuidad democrática, no es porque las mujeres no nos morimos por tener sexo. Es por otros condicionamientos económicos o políticos. Pero lo único que nos falta es que encima nos vengan a culpar no solo de tener más derechos, sino del proceso más democrático que hubo en la Argentina. El más abierto, el que tuvo más participación, el que tuvo más debate público. Y en esa posibilidad de hablar frente al Congreso de la Nación, dije una frase que es: yo quiero que mi hija tenga los mismos derechos que mi hijo. En ese momento mi hijo estaba en la secundaria y mi hija en la primaria. Esta semana mi hija fue de viaje de egresados y me contaba de compañeras que dicen: si estoy embarazada voy a abortar. Esa piba no se va a morir hoy y se podía morir hace 5 años. No nos damos cuenta de la dimensión que tiene esa revolución de las hijas, en donde salvamos a esas pibas que se morían, y está contado en este libro, se morían, y hoy se pueden no morir. Y Santa Fe, como recién hablábamos con Sonia, no es una provincia más. Primero, y siempre lo dije porque lo sabemos y porque más allá de lo partidario hubo gestiones que lograron que en Rosario haya mortalidad 0 en relación al aborto. O sea, Rosario era igual que Uruguay, más allá de que no estuviera el aborto legal, la ciudad donde las mujeres se podían no morir, en la gran diferencia federal. Hoy somos más federales porque esto también le pasa a una piba de Salta, de Catamarca o de La Rioja. De hecho, yo estoy convencida que hoy hay más avances en las provincias que antes se creían que estaban más atrasadas y hay más atraso en la ciudad de Buenos Aires. Pero tampoco es casual que en los centros donde hubo más avances hoy haya más retrocesos, porque eso es el backlash. Después, por supuesto, te lo quiero preguntar, Sony, que contemos de esto de que ¿no? en la primera entrevista de Javier Milei con Alejandro Fantino dice que saldría a plebiscitar o a derogar, ¿no? El aborto legal, seguro y gratuito. Sabemos que no solo va a hacer eso, sino que va a vaciar la educación sexual integral, el reparto de anticonceptivos gratuitos, que no votaron por la ley Olimpia que protege a las pibas si se aprueba finalmente, de que no se puedan exhibir sus fotos, sus videos íntimos para que puedan tener una sexualidad libre, placentera y segura. Pero lo primero que dijo fue que esto era un negocio. ¿Cómo va a ser un negocio de las multinacionales que Milei defiende hasta que contaminen el agua, pero le molesta que las mujeres puedan tener sexo libre en nombre de un liberalismo por lo menos selectivo y, como dicen internacionalmente, regresivo, porque quiere hacer retroceder derechos que ya existen, y coercitivo porque claramente es autoritario? Si acá hay producción de misoprostol y de mifepristón, o sea, Santa Fe es estratégica, ¿no? Y ahí es donde quieren retroceder. Invisibles nunca más, para mí significa eso, que entendamos que esa frase que es tan categórica en la historia argentina, que es nunca más, hoy está en juego, porque quieren reivindicar la muerte, la tortura, la desaparición, y quieren hacer desaparecer la violencia de género como un concepto que, si sabemos todo lo que nos falta para que no haya más desaparecidas, más muertas, más asesinadas, sabemos que si desaparecen la idea de la violencia de género, ahí sí ese retroceso va a ser muy difícil de enfrentar y de desandar. Yo creo que es crucial este momento porque estamos a tiempo de defender la democracia, el periodismo y las formas que hicieron que seamos visibles, y de defender por sobre todo, decir en serio y muy fuerte, nunca más.
Una muerte anunciada es el título de La muerte de Karina por un aborto séptico en el Hospital Centenario de Rosario, publicada el 27 de febrero en las 12 de página 12. La idea de una muerte anunciada conllevaba que la clandestinidad del aborto auguraba la muerte de las que no podían tener sexo sin tener miedo de morir. La crónica estaba anunciada, pero no escrita de antemano. No la escribían todas ni en todos lados, mucho menos todos, ni siquiera algunos. Y en este caso, la S se puede comer también para poner en singular el alguno. Sonia Tesa es la que anunció las muertes que nadie contaba cuando nadie las contaba. Su palabra es la que sumó notas como ladrillos de una obrera del periodismo que puede ser jefa y ser empleada, ceder su cama en el encuentro de mujeres en Rosario y contener las balas que aporrean a sus compañeras, ser la que arma equipos y la que defiende y golea, la que entrega notas y la que las recibe, la que teclea como si las huellas dejaran escrito algo más que casos, historias, cifras, noticias, dramas y deseos. Es la que forjó con sus crónicas feministas una nueva historia, un presente en donde las muertes por aborto ya no son anunciadas y no tienen razón de ser ahora que la clandestinidad se fumó de la tinta como un rasgo analógico de un pasado en el que gozar y morir no van de la mano, no son una obviedad y no lo son porque a la rabia, la marcha y la marea le escribieron un guión federal que lleva el nombre de una autora con todas las letras, Sonia Tesa. Bastaba que se acostara al lado mío y que me abrazara para que yo me sintiera mejor, dice Soledad, la mamá de Julia que murió en la soledad de los abortos prohibidos. Soledad lo dice, pero Sonia lo escucha. Sus palabras retumban frente a la estufa emocional que implica sentir cerca a una hija. Hay palabras que hacen del dolor una sensación que la inteligencia artificial no podría describir porque no hay sensibilidad artificial y el periodismo de Sonia está forjado en base a sus valores. Trabajar, escuchar, ponerse en la cama con las otras, incluso ceder su cama, levantarse a nadar, bancar y sonreír si hay música para poder dejar de escribir, siempre sintiendo que falta algo donde sobra corazón, oficio y espíritu de equipo. La historia de Ana María Acevedo es una historia que cambia la historia argentina. Ana María Acevedo la dejaron morir en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. Escribe Sonia, el 18 de enero del 2008. No dice que murió, dice que la dejaron morir. No solo dice lo que dice y dice tortura. A Ana no solo le negaron un aborto terapéutico, sino también calmantes para el dolor cuando se moría por un cáncer en el 2007. Parece que fue hace mucho, pero fue hace menos de 20 años. Hace tanto que Sonia escribe, hace tan poco que la crueldad ya no puede ejercerse de la misma manera. La precarización argentina barre con la posibilidad de detenerse a pensar, pero hay que pensar en cómo se transformó tanto en tan poco tiempo y en la incidencia de los relatos para que la crueldad dejara de parecer una historia clínica. El libro de Sonia Tesa es la posibilidad de pensar, repensar, historizar y significar una trayectoria ejemplar en lo profesional, pero que marca una sociedad capaz de hacer de la lectura un ejercicio de rebeldía colectiva y de transformación social. Muchos intelectuales quisieron cambiar su tiempo, pocos lo consiguieron, muchos tienen más honores. Sonia pertenece a una camada de periodistas que perforó la injusticia para volverla menos injusta, aunque el periodismo siempre apremie, siempre demande, siempre deje en falta por lo que falta y la próxima desgracia tenga que ser contada, o el próximo deseo abierto como un libro de juegos o una patada que debe sincronizarse con la abrazada para poder avanzar. En esa pileta desbordada de pasión y serenidad, Sonia Tesa permite en este libro la respiración necesaria para que en tiempos de tsunami y vientos en contra se puedan valorar los logros, tomar aire para no hundirse y sacar fuerzas para remar con el cuerpo como balsa de las ideas que no naufragan si se siguen amalgamando en las camas. Ana María Acevedo podría estar viva, sentencia Sonia. Y en esa definición hay una apuesta: salvar. Incluso a las que no se pudieron salvar de la inercia de la desaparición y a las que no saben que pudieron morir porque respiran de la falta de empatía con el destino corrido de eje para que la guillotina no vaya derecho al mundo salvaje de las corridas por los médicos, asesinadas por la policía, torturadas por los militares, burladas por sus compañeros, penetradas por sus padres, para que no pase, no vuelva a pasar, no pase como si nada. Y frente a todo eso, nada con sus palabras. Sonia, para aclarar cuando las aguas están turbias y para ver la tierra como una isla cuando se logra revolucionar de punta a punta.
Una chica de 19 años que muere deja en el camino a una niña huérfana, una madre desconsolada, amigas que nunca podrán olvidarla. Deja una estela de luz que se empeña con el desconsuelo de lo evitable. Escribe Sonia sobre la muerte de Soledad. La palabra de Sonia es parte de un rompecabezas de palabras en donde, no tantas, forjaron que no haya más soledades en las camas de las madres por la clandestinidad del aborto. Lo evitable se evita y no se evita solo. No surgió de un repollo, sino de un movimiento colectivo, basado, contado y promovido con las palabras de más Sonias, pero muy especialmente de Sonia de distintos lugares, pero muy especialmente desde Rosario, desde el país que no es central sino federal y que tiene en ella la periodista no porteñocéntrica con mayor resonancia de todo el país, la que escribe desde la periferia de la Casa Rosada, pero que llega al centro y que por sobre todo logra que sus palabras entierren duelos y produzcan transformaciones que prolongan vidas que hubieran acabado sin ser vividas. Sonia es la que no se olvida de la dictadura en tiempos de negacionismo y durante todos los tiempos, la que se anima a hacerse preguntas pero tiene convicciones fuertes, la que esquiva la mirada que buscan enterrar a la periodista con mayor trayectoria en temas de género de Santa Fe y a una de los que ocupan un lugar entre las que apenas se pueden contar con los dedos de las manos por contar la violencia, el femicidio, el abuso sexual, la gordofobia y la clandestinidad desde antes que esos temas contaran en la agenda pública. Sucedáneo de la bruja medieval, la loca es la mujer peligrosa que rompe el molde. Escribe Sonia de otras y se describe a sí misma, para que otras lean lo que han hecho con nosotras y lo que nosotras podemos hacer con lo que nos han hecho. Leerla, leernos, confiar en que no sigan escribiendo nuestro futuro si valoramos a las que saben llevarnos a un mejor puerto con sus textos. Invisibles, nunca más. Muchas gracias, Lu. Muy emocionante. Me siento muy emocionada. Habíamos quedado que ahora íbamos a hablar un poco de, no sé, de tener una charla sobre este libro, pero pensado en esta clave del presente que vos traes en tu prólogo, ¿no? Me parece que es indispensable, ¿no?, en este momento tan crucial, pensar los relatos del libro, las historias del libro en relación al presente. Quiero empezar, hicimos una entrevista en la Rock Nacional esta semana por un caso que se conoce poco a nivel nacional y que puede significar tanto en este momento en donde se planea directamente, ¿no?, la posibilidad de una reivindicación de la dictadura, de un indulto, de que los militares puedan volver a quedar libres o no vamos a hablar las cosas claras, ¿no? ¿Cómo fue el caso de Silvia Supo y esa cobertura? Bueno, Silvia Supo fue una militante de los años 70, a los 18 años fue secuestrada. Hay por lo menos 2 notas sobre su historia en el libro. Yo, en realidad, bueno, Silvia declaró en la causa Brusa, que fue la primera causa por delitos de lesa humanidad que se hizo en la provincia de Santa Fe. Entiendo que declaró en octubre de 2009 y me acuerdo que Estela Vallejo, que es una compañera, me dijo, mirá, ella contó cómo la habían violado en el centro clandestino de detención La Casita y que como consecuencia de eso había quedado embarazada y que no la obligaron a hacerse un aborto porque ella, bueno, estoy spoileando porque esto viene después, pero que el director del centro clandestino dijo, este error hay que subsanarlo y la llevaron a hacerse un aborto. Voy a hacer acá un pequeño paréntesis. Ese hombre es el padre de el señor Perisotti, que hoy ese hombre, el director de aquel centro clandestino de detención, es el padre de Perisotti. Quiero decir que yo soy de la idea de que los hijos y las hijas no son responsables de lo que hacen sus padres, pero hete aquí que Perisotti, padre Juan Calixto, condenado por crímenes, por delitos de lesa humanidad, es el padre de este Perisotti, creo que es Emilio, que es el director de la ONG Grávida, que es la ONG que se mete en el hospital Iturraspe y que obstaculiza, incluso hasta llega a secuestrar a niñas para que no puedan acceder a sus interrupciones legales del embarazo. Digo, porque esa es una línea para mí muy clara, ¿no? Bueno, Silvia lo cuenta además cuando a Silvia la llevan a hacerse el aborto ya puede ver las caras de todos, entonces su declaración fue muy clave en aquel que
ahora nos parece lejos, pero fue el primer juicio que se pudo hacer en la provincia de Santa Fe. Entonces yo la entrevisté a Silvia, que vivía en Rafaela, por teléfono. Un sábado de la mañana, me acuerdo, hablamos como 1 hora por teléfono. Ella tenía una voz muy suave, yo no la llegué a conocer personalmente, pero me acuerdo que hablamos un rato largo y una de las cosas que ella me dijo cuando dijo, yo no cuestiono el aborto porque yo me moría, yo no quería ser madre de un hijo de estos genocidas, pero quiero hablar de la hipocresía. Bueno, el 29 de marzo de 2010, me acuerdo que me llama el periodista de Santa Fe, de Rosario 12, y me dice, mataron a Silvia Supo. Bueno, aquello es como la muerte de Sandra Cabrera, digamos, perdonen mi emoción, pero fue como decir, los peligros están acá, digamos, porque Sandra Cabrera era una dirigente gremial de las trabajadoras sexuales que nos encontrábamos en la calle, en la marcha, que nos venían a decir, quiero que hagas una nota sobre esto. Y a Silvia no la conocí personalmente, pero bueno, había pasado todo eso, ¿no? Bueno, a Silvia la matan en el negocio que ella tenía, en la parte de adelante de su casa, en Rafaela. De esa casa de ese negocio faltan 200 pesos y hay todo un chanchullo con la preservación de la escena del crimen. Pero rápidamente muchas voces salieron a decir que ese había sido un homicidio en ocasión de robo. Y me acuerdo, y eso era lo que iba a decir antes, que yo empecé a preguntar quiénes estaban activando para reclamar, porque era evidente que esto no podía ser un homicidio en un robo. Y entonces alguien me dijo, habla con las enredaderas. Y ahí fue la primera vez que hablé por teléfono con Diana Belfiori, que es la otra prologuista del libro que anda por ahí. Y entonces, a partir de ahí, si bien hoy la justicia a lo único que llegó, hubo presentaciones, hubo pedidos para que la justicia federal investigara, hay una pista, hay una declaración de un testigo reservado, todo, pero lo único a lo que llegó a la justicia fue a condenar a 2 pibes, que en aquel momento tenían 19 años, que eran analfabetos y que está claro que la cadena no puede haber terminado ahí. Pero bueno, eso es algo de las tantas deudas que tiene la justicia con nosotras y nosotros. ¿Y por qué es importante hablar hoy también de Silvia Supo? Porque hace pocos días Luciana Bertoya escribió en Página 12 la ligazón entre Checolás, la desaparición de Jorge Julio López y Victoria Villarruel, que estaba en los cuadernos de Checolás como una aliada de este represor, jefe de la represión en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Silvia es el otro caso, si bien no fue desaparecida, sino asesinada, el otro caso de una testigo de delitos de lesa humanidad que fue asesinada, y eso fue un asesinato político y no hay forma de restarle el valor, restarle el contenido político a ese asesinato. Así que todo esto era porque habíamos hablado, ¿no?, de cómo en este presente recordar a Silvia Supo, leer la historia de Silvia Supo, si bien ahí yo no menciono a Victoria Villarruel porque en el expediente de Silvia Supo no está ese nombre, pero sí recuerden que Victoria Villarruel ayudó a Checolás, que hizo desaparecer por segunda y definitiva a Jorge Julio López, y que esto es el peligro que tenemos, ¿no? Y que el peligro es Milei y también es Bullrich, con distinta ropa, pero ahí hay 2 peligros muy evidentes. Sonia, me sigue impresionando no solo cómo escribís, sino cómo recordás cada dato, cada detalle, tu precisión periodística, ¿no? Que hoy, de hecho, podemos ver muchos programas de televisión, primero que vemos mayoría varones. Las mujeres que están y ocupan un buen lugar, por supuesto que las aplaudimos, pero son pocas las que además ocupan un lugar central. Eso está muy cruzado además también por la discriminación estética que ya sabemos de la televisión y de las consecuencias que además lamentamos mucho en estos días. Y tu precisión es impresionante. Y realmente en el resto del país no se sabe quién fue y qué pasó con Silvia Supo. Y creo que es central saberlo ahora. Otra de las cosas que decía Victoria Villarruel en un video que se difunde con Feynman, a mí me parece muy importante darle importancia porque este no es un movimiento argentino, ¿no? Los movimientos regresivos y coercitivos son movimientos mundiales. Vox, el
partido de ultraderecha en España, dice que no hay violencia de género y cuando hay algún homenaje a una víctima de violencia machista, se corren del minuto de silencio y se quedan a un costado. Victoria Villarruel también dice, yo no creo que haya violencia de género, hay todas violencias, ¿no? Yo creo que hoy no hay dimensión de lo que puede significar eso en la práctica, que no es estar o no de acuerdo con un ministerio, con una política pública o con una funcionaria, sino desmantelar completamente, ¿no?, la prevención o asistencia de la violencia de género. Ella después habla del caso de Cecilia, que por supuesto yo creo que hay que hablar, hay que denunciar y hay que contar algo que también hablábamos. ¿Qué relación hay entre la desaparición de personas, la violencia sexual contra las detenidas desaparecidas y la desaparición de los cuerpos de mujeres con la desaparición de Cecilia, de la cual Victoria Villarruel quiere hablar, aunque crea que no hay violencia de género? Bueno, algo de esto hablamos el otro día en la radio. Yo quiero, antes de hacer esta referencia, Lu habló de que está en juego un consenso como fue el Nunca Más, como es el Nunca Más. El Nunca Más es de 1985. Y pensar la violencia de género, la violencia machista como un grave problema social, hay un hito en la Argentina que es el asesinato de Alicia Muñiz, que es 1988. O sea, estamos retrocediendo más de 40 años si dejamos que estas cosas avancen, ¿no? Cuando Carlos Monzón mata a Alicia Muñiz, acá hay gente joven que a lo mejor no lo sabe, se estallan los teléfonos de las recién creadas secretarías de la mujer que había en el país, porque claro, hubo ahí una conciencia de que la violencia en tu casa te podía matar. Bueno, para mí es como que ese es un peligro, no podemos volver a antes de febrero de 1988. Eso es algo, y la otra cuestión que... vos hablas de Cecilia y yo le hacía referencia a Paula Perazzi, que hay otra nota, yo no he escrito tanto sobre ese caso, hay compañeras que lo conocen mucho mejor que yo, pero hay una nota sobre la desaparición de Paula Perazzi que fue en septiembre de 2011 acá en la provincia de Santa Fe, en San Lorenzo. Juan Nobile, que es del equipo argentino de antropología forense, cuando habló en el juicio que se hizo un juicio que terminó con todas absoluciones, donde había 5 policías y 3 civiles, que eran la persona, la hipótesis más, yo creo que acá todo el mundo lo sabe, pero por las dudas lo digo, que la hipótesis como más avanzada es que como Paula estaba embarazada de una relación, de una relación extramatrimonial, esa palabra me parece muy antigua, pero es la que me sale, y esta persona, su amante, quería que ese embarazo se terminara. Y yo entiendo que lo que hacen, yo entiendo, el papá de Paula, que hizo muchas investigaciones, llega a los datos que dicen que ese aborto se hizo en una localidad que se llama Timbúes, que lo hizo una persona que se llama Mirta Rusnicki. Y bueno, esta persona, Mirta Rusnicki, la mujer de este señor Gabriel Strumia, que era el empresario con quien Paula tenía una relación, y Roxana Mitchell, que es la esposa de Strumia, son los 3 que están acusados por aborto forzado seguido de muerte. Y hay después otro civil que sería, porque entiendo que era por ayudar a Strumia, del otro civil, no me acuerdo el nombre, y después hay 5 policías. Todo eso, ese juicio terminó en las absoluciones de todos. Luego hubo una audiencia de apelación y 2 de ellos, Strumia y Mitchell, fueron condenados. Pero volviendo, ¿no? En aquel juicio, cuando fue a hablar, Juan Nobile hizo muchas excavaciones para tratar de encontrar el cuerpo de Paula, y lo que dijo es que para desaparecer una persona siempre hace falta una estructura estatal, siempre hace falta algún tipo de apoyo estatal. Y eso a mí me pareció muy contundente, porque ahí hay por lo menos una logística hace falta para hacer desaparecer a una persona. Una logística que en la Argentina ha tenido, digamos, como la escuela francesa, pero como gran escuela lo que fue el terrorismo de Estado. Y por eso yo digo que siempre tenemos que hablar cuando hay una desaparición. A mí me parece que no se puede negar el carácter político de la desaparición de una mujer, que siempre
lo tenemos que decir porque ese es nuestro compromiso. O sea, yo el único compromiso que creo tener como periodista feminista es con denunciar estas cosas. Y también hablando de Cecilia, ¿no? A Cecilia la asesinaron y la desaparecieron su cuerpo. Ahí hay un crimen que también es del poder. Y eso tampoco lo podemos dejar de decir, ¿no? Pero para esta señora, el poder es solamente ese poder, y ahí es donde, si no hay violencia machista, ¿por qué? O sea, ahí es donde a nosotros se nos arma la pregunta sobre sus intereses. Pero de todos modos tenemos que hablar también de Cecilia y de todas las compañeras. Por supuesto. Y vos nombraste a Sandra Cabrera y ese crimen que te conmueve y que está contado en el libro. ¿Cómo fue, qué pasó y cómo sentís que repercute ahora en este escenario? Bueno, Sandra era una dirigente social. Yo la recuerdo con una sonrisa. Ella era una persona tenía una personalidad muy avasallante. La mataron hace 20 años ya, ¿no? O sea que, pero yo me acuerdo que ella venía siempre y te encaraba con algo. Estábamos en una marcha, lo que fuera, y Sandra siempre tenía algo para encarar, decir, hace tal cosa, hay que hacer tal nota. Tenía esa forma de ser que hoy la... Eso también, Sonia, habla de, eso habla de una cercanía muy fuerte que yo quiero remarcar, no solo entre Sandra y vos, sino entre la calle y las periodistas feministas, ¿no? Me pasó en España, por ejemplo, hay un gran movimiento feminista transfobo espantoso y hubo muchas divisiones. Y cuando nos preguntan por qué, yo por ejemplo me le acuerdo a Loana Berkins exactamente lo mismo, pero vos esto, vos lo otro, y cuando dicen, pero ustedes, ellas, y yo lo que digo es, fuimos todas en la calle. Eso también habla de una forma de construir periodismo en donde no es que te llamaban de una ONG. O sea, Sandra te encaraba a la calle y te apuraba para que escribieras una nota. Digo, es un periodismo muy callejero también. Me acuerdo una vez que lo voy a contar un poco también porque me encanta recordar eso. Una vez vino Sandra, estábamos en la calle, en alguna marcha, y me dijo, hay que hacer una nota porque la maestra está discriminando a mi hija. Y yo me quedé un poco porque dije, no, ya me parece, Sandra, que por eso yo no voy a hacer la nota. No porque, pero bueno, había como esa cosa, ¿no? Y Sandra era muy así, no éramos muy cercanas, pero bueno, nos veíamos en la calle en esto de que construimos todas juntas en la calle. Y bueno, y a Sandra la mataron en la madrugada del 27 de enero de 2004, y lo que yo hice en ese momento, que quizás hoy lo encararía de otra manera, o sea, haría lo mismo, pero en ese momento Sandra tenía, ella denunciaba la violencia institucional de la policía, sobre todo de la policía provincial, de la Dirección de Moralidad Pública, que hasta que a ella la mataron no existía. Moralidad pública, ¿no? Remember, moralidad pública. Moralidad pública, que era además una caja de recaudación de la policía. Y ella había denunciado, Javier, no me acuerdo era el apellido, pero bueno, Javier Pinotti, a un comisario, había denunciado hacía poquito, denunciaba la prostitución de menores cerca del mercado de concentración en la zona oeste. O sea, Sandra tenía mucha presencia pública y la mataron de un tiro en la nuca. Y yo lo que hice en ese momento fue ir a los boliches de la zona de la terminal, porque un poco ella siempre hacía esa diferencia, ¿no? Entre que ellas estaban ahí expuestas a que las levantaran y que la cana estaba arreglada con los cabarets de la zona. Entonces yo fui a La Rosa, me acuerdo, y les digo, total, fui a La Rosa con la excusa de que quería hacer una nota de color, y estuve ahí una noche y después escribí otra nota, la que yo quería escribir. No sé si está dentro de los manuales de ética periodística, pero bueno, fue así como lo hice, la verdad. Y bueno, después escribí una nota sobre esto, ¿no? Porque el dueño del boliche de La Rosa me dijo, no, yo le pago, estamos hablando de enero de 2004, 1.000 pesos por mes a la policía. Y entonces así funcionó sin problemas. Bueno, y entonces esa nota es la primera que está en el libro porque para mí sigue siendo el crimen, bueno, para quien no lo sepa, hubo un solo acusado. Un juez que se llamó Carlos Carbone, que fue a la zona de la terminal, entrevistó a todas las compañeras de Sandra, y muchas compañeras de Sandra la vieron esa noche irse con alguien con quien ella tenía una relación sentimental, que era el subjefe de la Policía Federal de Rosario. Se llamaba, no lo sé, pero su nombre es Diego Parlusic.
Diego Perlussi fue procesado por Carlos Carbone y al poco tiempo un abogado que seguro todas y todos ustedes lo escucharon nombrar, Carlos Varela, el abogado de los monos, hizo una presentación ante la Cámara Federal, no, ante la Cámara de Apelaciones, era provincial la causa, ante la Cámara de Apelaciones en lo penal, diciendo que esos indicios no eran suficientes para procesarlo. Y ahí, eso no está en esta nota, pero esta nota es previa. Creo que está en la postdata. Y ahí 3 jueces de apellido Pangia, Sorrentino y Bernardini hicieron un auto de falta de mérito, donde decían que no se podía confiar en las voces de esas mujeres de vidas errantes. Y algo más, que no me acuerdo textual, pero debe estar. Vidas errantes, ¿no? Vamos subrayando. Moralidad, vidas errantes. Vidas errantes. Y bueno, y Perlussi fue separado, primero por falta de mérito. La causa estuvo a punto de prescribir, ahora se cumplen 20 años. Bueno, eso es un hecho de impunidad enorme que hay en esta provincia. Y al asesinar a Sandra desarticularon una voz muy importante, porque después las compañeras de Sandra un tiempo trataron de mantener el activismo, pero esto que yo les cuento de Sandra, que yo la tengo muy presente porque ella te encaraba así, y había algo también en su carisma, en su personalidad, que hacía que ella se iba a Canal 3. O sea, al silenciar a Sandra impidieron un montón de cosas. Es Sandra, pero era la posibilidad de que las trabajadoras sexuales, que ahora se están volviendo a organizar, se organizaran, y después demoró hasta 2019 que se reorganizaron. Así que bueno, por eso yo también elegí esa primera, un poco, fue cronológico, pero para mí era bastante importante que esa fuera la primera, porque además generó muchos efectos en aquel momento la nota. Escucharte, Sonia, es impresionante, pues es una lección de periodismo, de historia, la precisión de los datos, de la causa, cómo se configura eso y, por supuesto, los peligros que implica no la lucha contra la inseguridad, sino las cajas de corrupción en donde las mujeres fueron presas, ¿no? El asesino serial de Mar del Plata, que era la policía pidiéndole plata a las trabajadoras sexuales a las que si no asesinaba, ¿no? Y lo que puede pasar si esa corrupción con gatillo fácil con las mujeres se vuelve a reabrir. Hablamos del caso Grávida, también para mí no es casual que haya sido secuestrada una niña para intentar impedir un aborto en Santa Fe, la provincia donde se avanzó tanto sobre el aborto, donde murió Ana María Acevedo y donde se produce misoprostol y mifepristona también. ¿Cómo enlazás esa historia sobre las mujeres que morían en la clandestinidad en Santa Fe, las que no solo morían, sino que dejaban morir y además torturaban con el sufrimiento de tener que padecer un cáncer sin ni siquiera un tratamiento paliativo como Ana María Acevedo, con el logro, ¿no?, de la producción pública que tenés tantos datos de lo que seguís haciendo acá en la radio con entrevistas y con todos los riesgos que se pueden volver a correr ahora? Claro, bueno, hace poquito, eso le decía cuando estábamos ahí en la oficina de Silvia, hace poquito entrevistamos a Elida Formente, que es del LIF, que es el Laboratorio Provincial. El LIF empezó a producir misoprostol hace ya bastante y ahora ya está sobre las pruebas finales de la mifepristona. Es importante, muy importante, que haya producción pública de esos dos medicamentos, porque con el misoprostol y la mifepristona combinada se garantizan abortos seguros. Y menos dolorosos. Y menos dolorosos. Así que esa es la que yo le decía hace poquito, me dijo Elida que ya está por salir el lote de mifepristona de acá del LIF. Sonia, en cualquiera de estos escenarios electorales antiderechos y antidemocráticos, digamos, tenemos por seguro que eso se puede frenar, vaciar y que digamos, quiero volver a resaltar, como si pusiéramos el marcador en flujo sobre una lectura, el nivel de riesgo que se corre, ¿no? Que las mujeres puedan morir, puedan sufrir, puedan no conseguir lo que ahora consiguen. Sí, y además se tenga que volver a pagar a las multinacionales que Milei cita como ganadoras de una ley que hoy no tienen nada para ganar, sino las mujeres que ya no sufren ni mueren por eso. Claro, porque esa es algo, ¿no? Esa es una de las trampas de Milei.
y en otra medida, pero también de toda la derecha, también de Bullrich, y vamos a ver cómo son las elecciones provinciales, ¿no? Porque el LIF depende de la provincia de Santa Fe, con lo cual ahí también hay algo que es un peligro muy grande. Si no tenemos más misoprostol y mifepristona producidas en Santa Fe, el Estado Nacional, que ya sabemos que si está en manos de las derechas no va a querer comprar estos medicamentos, pero además los va a tener que comprar más caros, porque acá lo que se produce en el IF cuesta en costos económicos, después ni hablar de lo que implica en términos sanitarios, pero la cuarta parte de lo que cuesta comprarla hay un laboratorio nacional que es Domínguez que lo fabrica, y si no hay que ir a laboratorios internacionales que ya son costos en dólares, ¿no? Eso está en riesgo, pero también está en riesgo algo que porque parece que la historia empezó ayer, pero la Argentina tiene un programa de procreación responsable que se aprobó en 2002. Y muchas personas, y yo celebro que sea así, pero muchas personas creen que ir al centro de salud y que te den los anticonceptivos es algo que ya está, y no está, porque con que se financie un programa nacional de salud sexual y reproductiva, eso se terminó. Y yo lo digo porque es algo que me viene rompiendo la cabeza en Rosario, y acá quiero volver a esto que vos decís, que tiene que, en el Iturraspe es el mismo hospital donde actúa Grávida, tienen hasta, según dicen, yo eso no lo tengo comprobado, pero hasta una oficina, porque parece que Perisotti tiene a alguien adentro que le avisa cuando hay algún caso así de una nena, de alguien a quien poder joderle la vida, yendo a decirle no te hagas el aborto, escondiéndola, secuestrándola, que es lo que hacen, ¿no? No es que no estamos exagerando, la sustrajeron para que no pudiera acceder, esto fue ahora en enero de este año, fin del año pasado, principio de este año. En el Iturraspe fue donde la dejaron morir a Ana María, y ese caso que fue testigo en el país hizo que cambiara el paradigma. Después, bueno, vino el fallo FAL, pero como que se hizo visible el paradigma y lo que son los abortos no punibles, y que había un artículo 86 del Código Penal y que había que hacerlo cumplir, que el aborto no punible existía por Ana María. Entonces, para mí que vayan al Iturraspe a joder, tiene que ver con eso, ¿no? Con horadar esa historia, todo lo que significó el Iturraspe. Igual, bueno, ellos tienen estrategias por todos lados, pero también pensaba, y le decía antes a Lu, en la lista de la Libertad Avanza de diputados nacionales, el número 2 se llama Nicolás Mayoraz, que es un nombre que conocemos mucho. Lo conocemos mucho porque él fue el que hizo la primera, lo conocemos mucho por muchas cosas, pero yo también recuerdo que fue la primera presentación contra la anticoncepción de emergencia, que fue una ordenanza repionera que tuvo, Rosario tuvo muchas acciones pioneras en derechos sexuales y reproductivos, y una de ellas fue aquella ordenanza. Y Mayoraz desde entonces está también jodiendo contra nuestros derechos, y ahora puede ser diputado nacional. Ella es diputado provincial, entró en la lista de Amalia Granata, y ahora puede ser diputado nacional. Y además es una de las dos voces, junto con Romina Díez, de este espacio político que ha sido la sorpresa de las elecciones. ¿Cómo eso se cuela sin que mucha gente, porque hay muchas personas que seguramente consideran que nuestros derechos se tienen que derogar, los hay un avance conservador, hay un backlash, y también hay mucha gente que en su enojo, en su hartazgo, en su necesidad de pensar en una vida mejor, esto le pasa como en el paquete de creer que van a tener una vida mejor. Y ahí es donde tenemos, todos los días, el otro día me llegué acá a la radio y dije, no puedo dormir, y una compañera, Natalia, me dice, dicen que hay un problema con la luna. Y le digo, no, yo tengo luna en mi ley últimamente. Mi luna está en mi ley. Porque es la libertad retrógrada, no claro, Mercurio. Retrogradado, claro, mi ley retrogradado en la luna. Entonces, bueno, eso es lo que, y no es solo mi ley, es Bullrich, digo, es lo que me desvela, porque no son pavadas, es como vos decís, son las vidas de todas nosotras que ya estamos viejas, y de las pibas. Y yo pienso en esa pibita que hoy se emocionó al verte, porque esa pibita tiene derechos que los va a perder. Entonces eso, que los va a perder ella, y los van a perder todas y todos. Entonces estoy
Bueno, un poco, no sé, monotemática capaz. No, para terminar, te quiero preguntar, más allá de tu forma impecable de repasar los hechos que contás en el libro de Invisibles Nunca Más, que justamente en este momento surgen muchas voces que dicen, bueno, no hablemos de los derechos de las mujeres, de temas de géneros en la campaña electoral porque eso quita votos. Que no haya mujeres en los diarios o que ocupen lugares menores o en los programas de televisión. Y podemos decirlo de muchos lados de la grieta, digamos, no de un solo lado, un solo canal, etc. ¿Cómo es que realmente, más allá de quienes son antidemocráticos, hoy un libro que demuestra la enorme proyección de la historia de los derechos de las mujeres puede revalidar que no hay democracia posible que se defienda si creen que la estrategia válida es volver a invisibilizarnos? Y yo hacía un par de días había estado hablando con alguien y le decía, puede ser cierto que la única agenda distintiva que tuvo este gobierno fue la agenda feminista, pero eso por la vitalidad de nuestro movimiento. Nadie nos regaló nada, y si nuestro movimiento tiene esa vitalidad, o lo tuvo, o lo puede recuperar, porque si está ahí, y fuimos la única agenda. Entonces quizás es el problema, que no tuvo otra agenda. Nos echan la culpa porque fue la única agenda que tuvo este gobierno, digamos. Pero no fue una agenda propia, fue una agenda nuestra. Nosotras se lo impusimos, nosotras la peleamos en la calle y se la impusimos. Y a mí me parece que ahí es donde nos tenemos que hacer valer más, porque somos nosotras, primero, si podemos dar la vuelta, va a ser con nosotras. Somos nosotras las que hemos generado agenda todos estos años, reclamando de todo, pero reclamando todo lo que necesitamos para para tener vidas más libres. Que los otros se hagan cargo de sus faltas de agenda, pero nosotras sigamos pidiendo. O sea, hoy en la Argentina hay un proyecto de ley para reconocer el reconocimiento salarial de las trabajadoras de los comedores comunitarios. Para mí debería ser de primer orden. ¿Por qué? Porque si en este país durante la pandemia no se murió un montón de gente, fue porque estaban las trabajadoras de los comedores comunitarios dando de comer. Debería ser parte de la agenda. ¿Por qué nos invisibilizan? Porque es más fácil echarnos la culpa a nosotros que hablar de otros problemas más acuciantes o de otras faltas de agenda. Pero no es una novedad en la historia, ¿no?, que las mujeres tengamos la culpa. No, para nada, para nada. Pero bueno, entonces yo creo que es la hora de salir. Nosotras acá ya nos estuvimos reuniendo, no sé cuánto podremos hacer, pero hagamos todo lo que podamos porque es la hora de salir a revalidar que eso lo conquistamos y que hay posibilidades de perderlo todo o de que por lo menos tengamos que pelearlo cuerpo a cuerpo en la calle y que hay, en ese caso, proyectos políticos donde se puede garantizar, porque eso también hay que decir, digamos, así como decimos, fuimos nosotros las que impusimos esa agenda, hubo un gobierno que las escuchó, eso también yo lo quiero decir, porque el aborto se aprobó, porque todo eso pasó, pero esa agenda la impusimos desde la vitalidad de nuestro movimiento, digamos, muchas compañeras hoy forman parte del gobierno, eso es parte también de la porosidad que puede tener el movimiento nacional y popular, que no lo van a tener las derechas. Eso también es verdad. Para no ser pero digo, esa agenda la conquistamos nosotras. Es nuestro movimiento el que fue a decirle y a dar este contenido. No sé si por eso seríamos piantavotos. O sea, yo ayer en una charla que tuvimos con compañeras periodistas feministas, había alguien que decía, ya se perdió y tenemos que pensar lo que hicimos mal, y yo me quedé un poco incómoda con eso porque pienso que en realidad, más que haber hecho cosas mal, tocamos intereses. Eso hicimos, tocamos intereses. Los intereses porque además el feminismo no es un maquillaje, nosotras queremos un mundo distinto. O sea, también con la pandemia, que eso lo hablábamos con Mercedes, que a mí es algo que me desvela, también con la pandemia en el mundo se concentró más la riqueza. También estos proyectos políticos vienen a confirmar que con esa riqueza tan concentrada están en riesgo las democracias, digamos. O sea, eso son dos caras de la misma moneda.
Bueno, y esa frase me parece que tocar intereses da, ¿no? Pone el dedo en la llaga, porque también esos intereses a veces son, ¿no?, de las distintas fuerzas políticas. Cuando vos cuestionás el machismo, están incómodos los machitos, los machitos de todos los partidos. Y por otra parte, ¿no?, hay algo que yo admiro mucho de tu periodismo, que es esta precisión que en la oralidad no es el dato, la descripción, la fecha, el nombre. Hay algo también que para mí es muy importante del periodismo, y en un país tan ombliguista como la Argentina es central, que es sacar la mirada del propio ombligo y ver el mundo. Esta Karen con la que compartimos un encuentro de mujeres con la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil, y veíamos cómo Anieli Franco, que hoy es ministra de Igualdad Racial, u otras diputadas, no, por ejemplo, no se podía agarrar el teléfono como lo hicimos hoy acá y decir estamos dando esta charla, porque en el gobierno de Jair Bolsonaro corrían riesgo de muerte, ¿no? Y eso no es por lo que hicieron mal, es como vos decís, Sony, por los intereses que tocaron y por una violencia explícita contra la misoginia, que es de Donald Trump, que es de Jair Bolsonaro, que es de Santiago Abascal de Vox, y que obviamente tiene como un proyecto que las mujeres en la Argentina bajen la cabeza, porque generamos una ola que hizo subir la cabeza a Latinoamérica, ¿no? Y ahí es, bueno, ¿cuánto gana la ultraderecha global al pisar las posibles voces que tienen repercusión en América Latina, ¿no? Como para ir terminando también, como esto que pasa en Rosario, en Santa Fe, en el país federal, también tiene repercusiones en América Latina. Sí, ahí solo, o sea, no quiero que nos pongamos sobre las espaldas más de lo que podemos llevar, ¿no? Pero también es impactante ver cómo el pañuelo verde se usa en la puerta de la Corte Suprema de Estados Unidos para reclamar por la ilegalidad del aborto allá. O sea, creo que nosotras, yo digo nosotras porque me siento parte de un movimiento que es plural, que no es partidario, que es heterogéneo, que ha tenido en los últimos años, bueno, las tensiones que tiene cualquier movimiento social de esta masividad, pero nosotras hicimos algo muy grande, este movimiento lesbo transfeminista hizo algo muy grande, y ahora también es importante defender eso. Nos parece que es, por lo menos a mí me parece que es como vital. Uno dice, bueno, defenderlo por nosotras, defenderlo por quienes van a pasar su vejez sin una moratoria, por ejemplo. Digo, defenderlo también porque acá está en riesgo las vejeces, porque, bueno, si no hay más jubilaciones, si el plan del FMI para achicar el universo de jubiladas y jubilados se pone en marcha, también eso genera más pobreza, digamos. Bueno, estamos en riesgo, todas, todos y todes, porque las compañeras travestis trans que han peleado tanto contra la represión policial, que han vivido vidas de tanta segregación, hoy tienen sus documentos, tienen su acceso con problemas, pero su acceso a los tratamientos de salud, que también eso está en riesgo, es mucho lo que hay en riesgo. Hay mucho lo que está en riesgo: democracias, derechos, vidas, decirle no a la violencia, poder tener placer sin el riesgo de morirse, de tener miedo de morirse, tomar decisiones sin que sean forzadas, no volver a la dictadura, a las prácticas de la dictadura, a la desaparición o a la invisibilización de vuelta. Invisibles nunca más, de Sonia Tesa, Entre la calle y el periodismo, imprescindible. Gracias, Lu. Ahora me toca a mí.